Hola, ¿te has preguntado alguna vez cómo ha sido la evolución de la educación dentro de nuestro territorio mexicano? Si no, ahora mismo la vas a conocer. Para hablar de la educación y para comenzar debemos de recordar las migraciones. Cuando los grupos migratorios empiezan a crear civilizaciones, empiezan a tener un sistema de educación. Tras la caída de Teotihuacán, por grupos chichimecas o con grupos chichimecas se empezaron a aliar y a crear nuevas civilizaciones. Una de las grandes civilizaciones que se creó fue la mexica. En la mexica conocemos mucho sobre el calmeca y el tepochcali, que eran diferentes casas de estudio. La calmeca, que era para nobles, donde les enseñaban la lectura de códices, de calendario, el ciclo lunar, ciclo solar, diferentes lenguas y la descifración de esos códices. En el tepochcali, nos hablaban o les enseñaban a la gente, como se podría decir, comúnmente o de la clase baja. En estas se les enseñaba el caso del arte, de la guerra. En el Cuicalco es algo que muy poco es muy mencionado, pero también había casas de esta que se dedicaba a la casa de canto. Y por último, y no también menos importante, es la Ixpoxcali. En esta casa se les enseñaba a las doncellas a cómo tratar a los señoríos o a los grandes señoríos aztecas o de la Triple Alianza. Esto nos los narra Fray de Torcameda, que nos dice que Moctezuma y Huicamina fue el que promovió esta educación gratuita para todo su reino. Bueno, con esto continuamos en la época de la Nueva España, que 2 años después de la caída de México Tenochtitlán, sucedió en 1521, hablamos de 1523, vino a establecerse los frailes. Estas órdenes, principalmente franciscanos, agustinos y dominicos, se dedicaron a evangelizar. ¿Cómo? Bueno, ellos comenzaron a estratificar esta forma de educar. ¿Cómo? En el hecho de que a los indígenas se les daba una educación o evangelización básica, basada en la religión y obviamente en los oficios. También a estos se les enseñaba a leer, cantar, escribir y obviamente entender básicamente el latín y el español. A los criollos, hijos de españoles, nacidos aquí, se les daba una educación un poco más formal. A las mujeres, por su parte, se les daba basada en la religión y también en lo doméstico. Para 1523 se funda el primer colegio de San José de los Naturales por Fray Pedro de Gante, uno de los íconos o de los frailes más importantes dentro de la educación y la evangelización. Para 1526 se funda Santa Cruz de Tlatelolco, en donde ya se enseñaba el latín, la retórica, la filosofía y también la teología. Y ya por último, en 1551 se funda la Real y Pontificia Universidad de México. En esta se enseñaba lo que era la teología, medicina, derecho y las artes. Estamos viendo que se marca demasiado el hecho de la teología, la religión y un poco de ciencias. Tras la independencia de México se implementaron lo que son las escuelas múltiples. ¿Pero qué son las escuelas múltiples? Las escuelas múltiples son centros educativos rurales donde se buscaba llevar la educación primaria a zonas de escasos recursos o zonas rurales, como les decía, en donde se buscaba alcanzar o llevar lo que son la educación elemental, que era llevar la escritura, la lectura, la aritmética y la religión. Esto se implementó a partir de la Ley de Instrucción Pública del Estado de México de 1827, perdón. Y bueno, esto fue un proyecto liberal post-independencia y que bueno, se inspiró en el modelo lancasteriano. Tras la falta de docentes, solamente un maestro impartía la misma clase a diferentes grupos, bueno, a diferentes grados, en el mismo lugar, en el mismo espacio. Después, con el tiempo, se fueron aprovechando de los que ya eran avanzados para poder enseñarles a los que iban egresando. Entonces, de esta manera se fueron implementando, hasta que, bueno, esto fue lo que influyó un poquito en que se diera ahora lo que es el derecho a la educación, que fuera pública y gratuita para todos. Y pues bueno, esto también ayudó a la alfabetización temprana. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la vida, de la vida cotidiana de los maestros en el Estado de México.
Ellos eran maestros empíricos, ellos tenían la docencia sin título, daban clases sin título, eran maestros que solo tenían un examen de reconocimiento ante las autoridades locales, municipales, presidentes municipales, presidentes estatales. Ellos, la clasificación de escuelas era en base al tamaño del poblado y solo un maestro atendía varios grados en una sola aula. Para ellos tenían visitas de inspectores donde se basaban en su desempeño y en la conducta y los resultados académicos que tenían de cada grupo. En esta época existían varios conflictos. Unos de ellos eran que los castigos eran físicos, que había mucha desobediencia por parte de los alumnos y que había abuso de las autoridades locales hacia con ellos. También una de las problemáticas más fuertes que habían en esos momentos era que sus salarios eran muy bajos, no gozaban de buenos salarios, por lo cual no hacía que su desempeño fuera muy bueno.